29 de enero de 2013. Esa noche caía lluvia helada en Ballymore, Irlanda. Catherine Bally y su amiga conducían entre la nieve derretida cuando vieron algo extraño en los faros. Era un hombre parado en medio de la carretera. Estaba empapado, con una barba gris desaliñada y su delgado cuerpo envuelto en ropa andrajosa y una sábana de plástico. Las dos mujeres se compadecieron de él, se detuvieron y le ofrecieron llevarlo. Una vez dentro, el extraño les dijo que durante los últimos 8 meses había estado secuestrado, privado de comida y retenido en un búnker subterráneo. Este hombre era Kevin McGeever, y su historia no se parece a nada que hayas escuchado antes. Valley, comprensiblemente sorprendida por lo que había dicho el hombre, lo llevó a la garda más cercana, el equivalente irlandés a la policía. Una vez dentro, el hombre, que aparentemente tenía 68 años, fue interrogado y permaneció sorprendentemente tranquilo durante todo el proceso. Bebió té y galletas con gusto e incluso pidió unas patatas fritas al curry en un restaurante cercano, pero estaba claro que algo andaba muy mal. El hombre parecía increíblemente demacrado y en su frente tenía garabateada con tinta la palabra thief, una forma incorrecta de escribir ladrón en inglés. Entonces, ¿qué había ocurrido? Según el hombre, que dijo llamarse Kevin McGeever, el 27 de mayo de 2012, 3 hombres enmascarados entraron a robar en su casa y lo retuvieron a punta de pistola. Obligado a obedecer, lo sacaron de su casa en Gort, en el condado de Galway, y lo encerraron en un contenedor de metal subterráneo. Allí no le dieron nada más que agua y un sándwich de jamón al día durante meses. Al mirar sus grandes ojos hundidos, la policía no tuvo motivos para dudar de la historia de este pobre hombre. Incluso se corroboró con una denuncia de una persona desaparecida que la prometida de McGeever, Siobhan O'Callaghan, había presentado en junio de 2012. Entonces, ¿cómo escapó? Bueno, aparentemente sus captores lo tomaron un día, le dieron un teléfono celular y lo dejaron tirado al costado de la carretera sin ninguna explicación. Cuando lo llevaron al Hospital General de Mullingar, la mayoría de las cosas parecían corroborar su historia. Solo pesaba 51 kilos y tenía algunas heridas menores que sugerían que lo había maltratado. Pero había algo que no cuadraba. McGeever no tenía daño ocular. Algo extraño considerando que había estado atrapado en un búnker oscuro durante los últimos 8 meses. Pero bueno, tuvo suerte, ¿no? Luego, días después, Valley se encontró con una fotografía que la impactó. Mostraba a McGeever de 89 kilos de pie, con su propio helicóptero privado con el logo de una compañía inmobiliaria, KMM International. Resultó que McGeever era un multimillonario que vivía en una mansión y poseía una flota de 13 autos de lujo. ¿Qué? Antes de continuar debes saber algo sobre Kevin McGeever. Es un estafador de primera. Esa flota de autos y el helicóptero, todos eran alquilados, y el último fue retocado con Photoshop para que llevara el nombre de su empresa. Al posar en esta foto cuidadosamente seleccionada, McGeever ostentaba legitimidad, aunque en realidad ganó su dinero mintiendo y engañando. Entonces, cuando Valley vio la imagen, le pareció extraña, claro, pero no pensó de inmediato que fuera falsa, que era exactamente lo que McGeever buscaba. El problema era que el astuto estafador nunca había recibido tanta atención antes. El secuestro estaba en todas las noticias. El Daily Mail sugirió que detrás de todo esto había mafiosos rusos, mientras que The Guardian se preguntaba si podría haber sido el IRA Provisional, conocido por tomar como rehenes a gente rica en los años 70 y 80 para pedirles dinero. Sin embargo, a pesar de que la policía pasó 6 meses investigando, ninguna de estas teorías llegó a ninguna parte. Además de esto, seguían apareciendo grietas en la historia de McGeever. Un testigo ocular informó haber visto al hombre fuera de la casa de O'Callaghan más de una semana después de la fecha en la que se suponía que había ocurrido el secuestro. Y después de examinar el teléfono de McGeever, la policía rastreó los mensajes de texto enviados a O'Callaghan desde Alemania y el Reino Unido durante su supuesto cautiverio. Pero eso no fue ni de lejos lo más extraño que descubrieron. Como estafador profesional, McGeever debía millones a personas de todo el mundo, a las que había estafado. Una de esas personas era el del multimillonario y dueño de un pub, Kevin Cook, quien se presentó con una historia extraña. Durante el supuesto confinamiento de McGeever, Cook recibió una misteriosa llamada telefónica que le ordenaba que fuera a la ciudad de Trim, en el condado de Meath, para reunirse con McGeever. Con la esperanza de recibir finalmente su dinero, Cook hizo el viaje. Sin embargo, cuando llegó,
2 hombres en una camioneta se acercaron, le ordenaron que entrara y le pusieron una capucha sobre la cabeza. Lo llevaron a un lugar desconocido y al llegar, lo dirigieron hacia una habitación con poca luz. Dentro, Cook encontró nada menos que a MacGyver sentado en una silla con un aspecto terrible. Le dijo que lo habían secuestrado y que los responsables querían $10 millones por la liberación. Conmocionado, Cook apenas tuvo tiempo de responder antes de que le pusieran la capucha sobre la cabeza y lo devolvieran a Trim. Ok, si esta historia te ha dejado completamente confundido, no eres el único. La policía arrestó a Cook bajo sospecha de estar involucrado en una estafa, y fue en esa época cuando MacGyver apareció en la calle. Sin embargo, después de entrevistar a Cook, la policía concluyó que era inocente y que MacGyver podría haber estado en complicidad con sus supuestos secuestradores después de todo. Cook fue puesto en libertad y el 14 de marzo de 2013, MacGyver fue arrestado en su casa en Crockwell por presentar informes falsos y hacer perder el tiempo a la policía. Pero ¿por qué había organizado el secuestro en primer lugar? ¿Por qué metió a Cook en esto? ¿Quién es Kevin MacGyver y cómo acabó metido en este lío? Para averiguarlo vamos a tener que volver al futuro. Al inicio. Pero antes de profundizar en este insólito caso, ¿qué tal si presionas el botón de me gusta y te suscribes? De esa manera nunca más te perderás historias reales y alocadas como esta. ¿Listo? Bien, volvamos al trabajo. La historia del meteórico ascenso y caída de MacGyver comienza en septiembre de 1944 en Swinford, en el condado de Mayo, donde nació. Su padre trabajaba como maestro de obras, lo que MacGyver atribuye a su incursión en el sector inmobiliario. Incluso en aquel entonces, su comportamiento era una señal de lo que vendría. Una vez, él y su padre habían parado en un pub, y el propietario les había hablado de un terreno en las afueras de la ciudad. Al percibir una oportunidad, MacGyver rápidamente cerró un trato y desembolsó un depósito de 50 libras. Luego construyó una casa en el terreno y la vendió antes de pagar siquiera por el terreno. ¡Cielos! La búsqueda de riqueza de MacGyver solo se aceleraba a medida que se hacía mayor, y desarrolló la astuta costumbre de desaparecer y reinventarse para evitar que lo atraparan. En 1973, a los 29 años, pasaba el tiempo con su familia y amigos y estaba trabajando en un proyecto inmobiliario, cuando de repente se dirigió al aeropuerto de Dublín y se subió a un avión, abandonando todo. ¿Por qué? No podemos estar seguros, pero es probable que se hubiera descubierto uno de sus engaños. Lo que sucedió después no está claro, hasta la década de 1980, cuando reapareció al otro lado del mundo en Australia. Para entonces estaba casado con una mujer llamada Valmay. Tenía 2 hijas con ella y vivía en una casa de 4 habitaciones frente al mar en Carilla. La vida parecía ir bien hasta 1985, cuando MacGyver volvió a estar a la altura de la despedida irlandesa. Dejó su auto en el aeropuerto de Sydney y se subió a un avión, dejando atrás a su familia, así como a 5 inversores enfadados, a todos los cuales había engañado para que compraran el mismo negocio de revestimientos. MacGyver ha desestimado esta versión de los hechos, diciendo que hizo un viaje al extranjero que duró el resto de su vida, y sostiene que tiene una buena relación con su familia. Sí, claro, amigo. Una de las principales razones por las que pudo salirse con la suya durante tanto tiempo es que MacGyver es carismático, simpático y fundamentalmente narcisista. A finales de los años 90 vivía en Georgia, Estados Unidos, donde se casó con su segunda esposa, Ginny Nicole Chailly. Fue en la tierra de las oportunidades donde se embarcó en una nueva aventura, crear su propio banco. No hay nada de extraño en eso, ¿verdad? Bueno, veamos. La nueva empresa se llamó World Trust Bank y tenía su sede en Liechtenstein. Con su encanto y carisma característicos, MacGyver convenció a 88 empresarios de todo el mundo para que invirtieran en esta nueva empresa. El problema era que no existía ningún World Trust Bank. MacGyver había creado la empresa falsa para que se registrara en las Islas Vírgenes Británicas con la ayuda de un abogado falso llamado James Sexton. Los confiados inversionistas depositaron nada menos que $8.8 millones en la cuenta bancaria, atraídos por la promesa de MacGyver de obtener un interés mensual de hasta el 25% sobre sus depósitos. Al final, algunos inversores se dieron cuenta de la estrategia y congelaron sus cuentas. Pero para entonces más de $2 millones habían desaparecido en los bolsillos de MacGyver y Sexton. Estos negocios dudosos llamaron la atención del FBI, que descubrió que MacGyver se había comprado un Mercedes de $67,000 con el dinero y un órgano de iglesia de $18,000. No tengo idea de por qué. Los fondos restantes fueron rastreados hasta cuentas en Belice y Panamá, ambas abiertas por Sexton.
El falso abogado fue encarcelado y finalmente falleció bajo custodia, lo que puede haber jugado a favor de MacGyver, ya que no pudo testificar en su contra. Pero entonces otro cómplice, Duke Johnson, accedió a proporcionar pruebas a la policía. Cuando su plan se salió de control y se enfrentó a una orden de arresto del FBI, MacGyver decidió acabar todo, abandonó a su segunda esposa y huyó de Estados Unidos. Hasta el día de hoy la orden sigue activa. El propio hombre negó haber cometido ningún delito e incluso tuvo el descaro de afirmar que estaban buscando al Kevin MacGyver equivocado. Ah, sí, entonces, ¿por qué huiste del país? En cuanto a su esposa Chai, ella solicitó el divorcio 10 años después, ya que no se pudo localizar a MacGyver, lo que me parece demasiado tiempo. Dios, me pregunto si organizó su propio secuestro solo para escapar de su creciente lista de ex esposas. La siguiente vez que MacGyver aparece es en 2001 o 2002, cuando se mudó a Dubái y tuvo otra oportunidad de reinventarse. Fue en esos años que conoció a su última pareja, Siobhan O'Callaghan, durante un viaje a Dublín. Por supuesto, el viaje no fue solo por diversión. En ese momento, Irlanda estaba pasando por un periodo de rápido crecimiento económico. Aprovechando este auge, MacGyver organizó una gira irlandesa ofreciendo a la gente las casas de sus sueños en Dubái por un depósito del 10%. Fue un éxito rotundo. 100 personas se inscribieron en el plan. Aquí entra nuestro viejo amigo Kevin Cook. Pagó $880,000 por 7 apartamentos. ¡Qué ganga! Para tranquilizarlo, MacGyver lo llamaba regularmente a su casa en Kildare y lo mantenía informado con fotos de la construcción. Lo mismo que hacía con todos sus inversores. Lo que no sabían es que las fotos de la construcción eran falsas y que esta era otra de las artimañas de MacGyver. En diciembre de 2007, durante una fiesta de Navidad en el Hotel Hilmar, en el condado de Westmeath, surgieron sospechas entre los inversionistas, que descubrieron que les habían contado a todos la misma historia. Al mes siguiente, uno de ellos visitó Dubái por su cuenta y confirmó sus sospechas, volviendo para advertir a los demás. Pero en ese momento, MacGyver ya no estaba por ningún lado. Pero eso no quiere decir que MacGyver hubiera dejado de hacer negocios turbios. El siguiente en caer fue el empresario Jim Byrne, que aprovechó la oportunidad de comprar 5 propiedades nuevas a un precio increíble. Pero en 2008, el mercado inmobiliario de Dubái empezó a desplomarse y Byrne se puso nervioso. Tras localizar a MacGyver, el estafador le aseguró que todo estaba bien, e incluso hizo que algunos inversores viajaran a Dubái para ver sus propiedades. Lo que no sabían es que les estaban mostrando a todos el mismo puñado de edificios. MacGyver incluso vendió el mismo piso comercial a compradores de Irlanda, Rusia y China 48 veces. Su estafa le reportó unos $77 millones, que utilizó para comprar una propiedad en Dubái para, adivinen quién, él mismo. Mientras tanto, inversores como Byrne y Cook nunca recibieron sus propiedades, y si pensaban que MacGyver tenía una política de reembolso, se equivocaron. En total, los inversionistas enfrentaron pérdidas de entre $22,000 y $2.7 millones. Por supuesto, MacGyver los culpó directamente a ellos, acusándolos de no cumplir con sus obligaciones de reembolso de la inversión y de ser una pesadilla con quienes trabajar. Pero no todo fue un camino de rosas para el estafador. En enero de 2011, la asistente personal de MacGyver, Shirley Anthony, estaba perdiendo la paciencia. Habían pasado 2 meses desde que había empezado a trabajar para él, y todavía no había cobrado su salario. Y cuando MacGyver finalmente le entregó un cheque, rebotó cuando intentó cobrarlo. Esa fue la gota que colmó el vaso para Shirley. Lo denunció a las autoridades de Dubái, quienes lo arrestaron y le dijeron que no sería liberado hasta que pagara. Un financiero en Irlanda que había sido estafado por MacGyver se enteró de esto y voló a Dubái para entregar a las autoridades todos los cheques sin fondo que MacGyver también le había dado. Después de pasar un mes en la cárcel, MacGyver vendió a regañadientes una de sus propiedades en Dubái para pagarle a ambos y fue liberado. Ese año, Byrne también intentó atrapar al estafador, esta vez para siempre. Voló a Dubái con la esperanza de recuperar el dinero robado y presentó a las autoridades pruebas del plan fraudulento de MacGyver. Posteriormente, la Interpol emitió una orden de arresto internacional contra él, pero por desgracia ya era demasiado tarde. MacGyver había huido del Emirato de regreso a Irlanda poco después de salir de la cárcel. Mientras tanto, el hombre estaba ocupado usando $4.8 millones del dinero proveniente de estafas para arreglar su mansión en Crowell. Ahí se inventó una nueva imagen como ejecutivo de aviación. Este tipo es implacable. En octubre de 2011 llevó a un grupo de inversores al aeropuerto de Lars en Alemania, olvidando claramente que había una orden de arresto internacional en su contra.
Al llegar fue detenido y pasó 48 días tras las rejas. Sin embargo, de alguna manera, este todavía no era el final. Lamentablemente, las autoridades de Dubái tardaron demasiado en enviar sus documentos, y el caso fue desestimado antes de que pudiera ser extraditado a los Emiratos Árabes Unidos. Una vez más, el estafador regresó a toda prisa a Irlanda. MacGyver, que escapó de cualquier acusación grave, siguió viviendo en su mansión con su pareja, Siobhan O'Callaghan, y sus múltiples roces con la ley no lo desanimaron. Abrió una oficina y desde allí comenzó a vender propiedades de lujo en el Golfo, a veces haciendo lucrativos negocios inmobiliarios desde Mullingar Park Hotel, donde su acento americano le valió el apodo de El Yankee entre los lugareños. Pero los problemas de MacGyver estaban lejos de acabar. A pesar de su último plan, estaba ahogado en deudas. Debía millones y era acusado regularmente por todas las personas a las que había defraudado. Esto no era nada nuevo para MacGyver. El Daily Mail afirmó que en 2009, 2 matones habían entrado en su apartamento y lo habían colgado de los tobillos sobre un balcón hasta que les hiciera un cheque. Solo que ahora, con casi 70 años, el estafador ya no estaba en condiciones de que lo colgaran de un balcón. De hecho, probablemente sentía que se estaba quedando sin lugares a los que ir. Según el periodista Brian Carroll, que ha escrito la crónica de la vida de MacGyver. Quizás lo peor de todo fue que por esa época, a O'Callaghan le diagnosticaron un cáncer. Para alguien que había estado huyendo de la responsabilidad y las consecuencias toda su vida, todo esto debe haber sido aterrador. Y aquí es donde volvemos a su ahora infame secuestro. Era mayo de 2013 y MacGyver se estaba sintiendo viejo, cansado, harto de que sus víctimas lo molestaran y preocupado por su esposa enferma. Entonces, ¿qué hizo? Lo que mejor sabe hacer, por supuesto, desaparecer. Pero desaparecer por un tiempo esta vez no iba a ser suficiente. Entonces inventó una historia muy elaborada sobre que habían asaltado su mansión y que hombres armados lo habían secuestrado. Luego, a mitad de su desaparición de 8 meses, contrató a personas para que fingieran que lo habían tomado como rehén y llevaran a Kevin Cook, una de sus víctimas, a verlo. ¿Por qué? Por 2 razones. Una, MacGyver quería tener un testigo creíble que confirmara que su historia del secuestro era legítima. 2, quería que Cook creyera que no tenía suficiente dinero para liberarse, y mucho menos para pagarle a él o a cualquiera de los otros inversores. O al menos esa es la teoría a la que llegó la policía después de interrogar a Cook. Con eso en mente, arrestaron a MacGyver el 28 de marzo de 2013. Al principio, el hombre lo negó todo rotundamente. En las entrevistas, MacGyver rugía de rabia por el trauma que había experimentado, aparentemente indignado de que ahora alguien ignorara su terrible experiencia. ¿Recuerdas la palabra ladrón mal escrita en su frente? Bueno, él afirmó que eso era una prueba de su verdad. Estaba escrita con tinta indeleble y permaneció allí durante meses después de que MacGyver fuera encontrado. Para cubrirla, el estafador ya anciano tuvo que aplicar capas y capas de maquillaje. Finalmente se lo quitó, pero solo luego de 20 citas con especialistas en láser. Hay que admitir que resulta extraño que alguien conocido por cubrirse de bronceador artificial, tinte para el pelo y ropa cara llegue a tales extremos para tener un aspecto horrible y dejar atrás a su mujer gravemente enferma. Eso es malvado. Pero a pesar de haber prometido que proporcionaría documentos que probarían que su historia era cierta, ninguna de estas supuestas evidencias ha salido a la luz. Una mujer de Galway que prefirió permanecer anónima dijo que los trucos de MacGyver son de larga data. Le dijo al Irish Post que en 2011 MacGyver le debía más de $110,000 y que en repetidas ocasiones no había asistido a las reuniones pautadas para pagarle. Luego, en un encuentro casual en 2012, le contó una historia absurda sobre cómo había sido, secuestrado en Nigeria el diciembre anterior, cuando ella le recordó que le había enviado un mensaje de texto con la palabra Feliz Año Nuevo durante su aparente secuestro. Él simplemente se rió. No obstante, no se reiría de esto unos años después. Se puede decir con seguridad que en abril de 2016, el estafador ya estaba prácticamente acorralado. Ese mes, MacGyver, que entonces tenía 71 años, fue escoltado hasta el Tribunal Penal del Circuito de Galway. Ante todo el mundo, finalmente admitió haber inventado la historia del secuestro y se declaró culpable de todos los cargos. Ahora era el turno de todos los demás de indignarse. Sus mentiras sobre el secuestro habían dado lugar a una enorme investigación de 6 semanas, que desperdició 3.000 horas de tiempo de la policía y costó 86.500 euros, es decir, más de $90,000. El tribunal se enteró de los millones que debía tras la debacle de Dubái y de cómo inventó la historia de su encarcelamiento para quitarse de encima a sus acreedores. Fue exactamente como la policía había sospechado.
Si te preguntas cómo MacGyver pensó que su plan funcionaría, probablemente fue una mezcla de confianza por desaparición y narcisismo. Ya se había salido con la suya en innumerables ocasiones, ¿por qué no volver a intentarlo? Su propio abogado defensor lo resumió mejor. Describió sus acciones como increíblemente estúpidas y leyó una disculpa en nombre de MacGyver. ¿Pero quieres saber lo realmente increíble? Después de declararse culpable, fue entrevistado por The Irish Independent. Insólitamente volvió a contar la historia de cómo había sido secuestrado y privado de comida, a pesar de haber admitido recientemente ante el tribunal que todo era mentira. ¿Qué estuvo haciendo realmente MacGyver durante ese periodo de 8 meses? Es imposible decirlo con certeza, pero definitivamente no estuvo ahí para su esposa. Ella perdió su batalla contra el cáncer en noviembre de 2013, solo unos meses después del regreso de MacGyver. El estafador afirmó más tarde que se había quedado solo en una cabaña remota y que había pagado a personas para que le entregaran comida, aunque nunca se identificó a quién pagó. No quiero decir que esto no ocurrió. Debió de haberse quedado en algún lugar mientras le hacía el truco a Cook, pero si recuerdan, su teléfono fue rastreado hasta Alemania, por lo que también debió haber ido al extranjero en algún momento. Independientemente de cómo lo hizo, al final no funcionó. ¿Alguien sabe cuánto tiempo en prisión estuvo? Te doy una pista. No suficiente. Después de algunas deliberaciones, MacGyver recibió una sentencia suspendida de 2 años. El juez dijo que la sentencia indulgente se debía a la edad de MacGyver y a los costos sustanciales que ya había tenido que asumir el contribuyente. Argumentó que encarcelarlo solo aumentaría esos gastos, lo cual me parece una forma divertida de que un juez vea el sistema judicial. Alguien debería comprobar que no le dieron unas vacaciones gratis luego. Pero no todo había terminado para el anciano estafador. Tras el juicio, Byrne llevó su caso personal contra MacGyver a los tribunales irlandeses. MacGyver intentó hacer otra jugada rápida y negociar directamente con su víctima, prometiéndole que la deuda podría saldarse recurriendo a sus negocios en Hong Kong y Singapur. Por supuesto, Byrne no cayó la trampa esta vez, y el tribunal ordenó a MacGyver que le pagara alrededor de 1.2 millones de dólares. Además de esto, otro fallo de la Corte Suprema exigió a MacGyver que devolviera el dinero a todas sus otras víctimas. Pero con una lista como la de él, ¿por dónde empezar? Hasta 2017, como era de esperarse, no había pagado a nadie, lo que le valió el apodo de el estafador MacGyver. En cuanto a lo que está tramando ahora, nadie lo sabe. Tal vez está jugando una mala pasada a algún alma desprevenida, pero sospecho que simplemente está manteniendo un bajo perfil. Tendremos que esperar y ver. Una cosa que sí sé es que no hay nadie como él. ¿Qué opinas de la disparatada historia de MacGyver? ¿Te desesperaba oír cómo se salía con la suya una y otra vez? Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.